Querido hermano, te invito nuevamente a dedicar un momento para levantar nuestro corazón al Padre, para levantarlo con los deseos que Jesús nos enseñó a derramar en la presencia del Padre, con espíritu filial, con espíritu de hijos, como Él acostumbraba a derramar su corazón en la presencia del Padre, en la oración, y como le enseñó a hacerlo a sus discípulos. La vez pasada te invitaba a repetir durante estos días la invocación inicial: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el comienzo de la oración, es lo que nos levanta al Padre. Es lo que nos hace darnos cuenta y pensar que Dios es Padre de todo hombre, que es Padre de Israel, que es Padre de Cristo y que es Padre de los cristianos. Pero también advertir que es Padre de diversas maneras. Dios merece el nombre de Padre del hombre en primer lugar, dice Santo Tomás, porque lo creó a imagen y semejanza suya, cosa que no hizo con las demás criaturas inferiores al hombre. Y se lo llama también Padre de Israel, como dice el libro del Deuteronomio: es tu Padre, aquel que te hizo y te creó, Israel. El Padre Nuestro es, por lo tanto, una oración que tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Es, como género de oración, lo que podemos llamar una bendición, una oración de alabanza, lo que en el judaísmo se llama una verajá. La oración del Señor es la bendición cristiana por excelencia, la verajá cristiana por excelencia, que viene a dar cumplimiento a lo que había en la verajá judaica. Más exactamente, es la exultante bendición de alabanza que la comunidad de los recién bautizados y de los fieles, dócil a la enseñanza del Señor en su Evangelio, dirige 3 veces diariamente al Padre Celestial, como una respuesta agradecida por su intervención salvífica en el bautismo y en la Eucaristía. Por lo tanto, la invocación al Padre tiene que ser para nosotros como un grito de agradecimiento, un grito de bendición a Dios que conocemos como Padre. La invocación Padre nuestro que estás en los cielos era también usual en los medios religiosos judíos de los tiempos de Jesús y de los primeros cristianos que procedían de ese medio judío. Esos cristianos, antes del año 70, participaban todavía en el culto del templo y de la sinagoga y observaban las 3 horas de oración judaica. En el culto de la sinagoga, por la mañana, después de la recitación de el Escucha Israel, el Shema Israel, se rezaba la así llamada Tefilá, cuya 4ª y 6ª bendición contienen la fórmula Padre Nuestro. Y en la oración inicial del culto matutino de la sinagoga, llamada Kadish, se contiene explícitamente la fórmula: sean recibidas las plegarias y súplicas de todo Israel delante de su Padre que está en los cielos. Esta invocación era empleada también 4 veces en una oración sinagogal que se pronunciaba antes de guardar el rollo de la Torá. Es pues una expresión judía que aparece en muchas oraciones, una designación rabínica de Dios muy común, una invocación genuinamente judía que continuaron usando Jesús y los cristianos. Con ella formulaban las comunidades judeo-cristianas, sin duda, su fe común con las comunidades judaicas en el Dios de nuestros padres. Por todo esto, esta invocación, esta bendición, era
Primero plegaria de la sinagoga, después plegaria de la iglesia, viniendo a ser luego herencia cristiana de esa propiedad judaica. Una piedra preciosa tomada por el cristianismo de origen judío del cofre de la sinagoga. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en efecto cosas muy hermosas acerca de la oración de Jesús como maestro de oración. Nos dice que Jesús, verdadero hombre, aprendió a orar como aprendían los niños judíos de su época. Jesús los aventajó, sin duda, porque tuvo una maestra de oración muy especial, su madre, María Santísima. Jesús aprendió a orar de su madre, que conservaba y meditaba en su corazón todas las maravillas del Todopoderoso, las palabras del ángel Gabriel en la Anunciación, los misterios de la concepción y del parto virginales, y tantos otros misterios relativos a su Hijo Jesús. Y María guardaba estas cosas dentro de su corazón. Y María guardaba estas cosas dentro de su corazón. Jesús aprendió a orar, además, de su pueblo, en el templo, en la sinagoga. Allí aprendió a recitar y a cantar los salmos y las demás oraciones de los judíos piadosos. Sin duda, también San José, varón justo, iniciado también en el misterio de Jesús, le enseñó a orar, a leer las Escrituras, a memorizar y recitar los salmos, a interpretar las Sagradas Escrituras y a aplicárselas a sí mismo para cumplirlas celosamente, puesto que le transmitían la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo las había inspirado principalmente para él, y él vino a darles cumplimiento hasta el todo está cumplido que pronunció muriendo en la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica prosigue diciéndonos que su oración, la oración de Jesús, brota además de una fuente secreta, distinta, como lo deja presentir a la edad de 12 años, cuando dice en el templo: yo debo estar en las cosas de mi Padre, debo ocuparme en las cosas de mi Padre, o debo estar también, podemos entender, en la casa de mi Padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración cristiana, una novedad absoluta, surgida en la plenitud de los tiempos, la oración filial, la oración que el Padre esperaba de sus hijos, la oración que va a ser vivida por fin por el propio Hijo único. Va a ser vivida por Él en su humanidad, con sus hermanos, con los hombres y a favor de ellos. La oración que nos enseña Jesús en la montaña es su oración. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el camino de nuestra oración es su propia oración al Padre. Y agrega: no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Escuchemos bien, queridos hermanos, no hay otro camino de oración cristiana que Cristo. La santa humanidad de Jesús es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede invocar al Padre como al Padre le agrada si no es enseñado por Jesús y con el Espíritu de Jesús. Nuestra oración al Padre debe hacerse, por lo tanto, en comunión con Jesús. Cuando lo invocamos como Padre nuestro, no como Padre mío, reconocemos que es el Padre de Jesús y nuestro.
Jesús y sus discípulos somos un solo nosotros, filial y fraterno ante el Padre. Nuestra oración, dice el Catecismo, ya sea comunitaria o individual, ya sea interior o vocal, no tiene acceso al Padre nada más que si oramos en el nombre de Jesús y por Él, con Él y en Él, injertados así en un gran nosotros de todos los hijos, el gran nosotros filial. Aunque un cristiano ore solo, individualmente, siempre está unido en espíritu a la comunión de los santos y se dirige al Padre unido al nosotros de la Iglesia y al Jesús glorioso. Jesús no nos enseñó a orar Padre mío, sino Padre nuestro. Y Jesús no es solamente nuestro Maestro para enseñarnos los deseos expresados en el Padre nuestro, sino que es también nuestro hermano mayor, para rezarnos siempre junto con nosotros. Es nuestro sacerdote eterno, que siempre preside nuestro rezo del Padre nuestro. Nunca lo rezo solo. Jesús siempre lo reza conmigo y con todos los hijos de Dios dispersos. Jesús, te pido la gracia de rezar siempre al Padre con la conciencia de que oro contigo y todos tus hermanitos más pequeños, con la conciencia de que soy miembro de ese gran nosotros, divino humano, que ora al Padre con tus deseos, la conciencia de que nunca estoy solo frente al Padre.